ustedes en esta tarde y le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más aquí en este lugar para oír la palabra de Dios, que es lo más importante de nuestra reunión, la palabra de Dios. Así que damos gracias a Dios por esta gran oportunidad y como siempre Dios bendiga a cada uno de aquellos que siempre están al pendiente a través de los diferentes medios de comunicación. Desde este lugar Dios les bendiga. ¿Y qué le parece si en esta tarde seguimos con este mensaje que inicié justamente el día de la semana pasada, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan, verdad, cuál es el mensaje que estamos tratando? De lo que es el perdón. Y en realidad el tema central del mensaje es cómo el perdón nos une a Dios. El perdón nos une con Cristo, el perdón nos une a Cristo. Así que vamos a aprender esto y vamos a tratar de que Dios hable a sus vidas y a sus corazones. ¿Qué le parece si hacemos una oración para iniciar en este servicio y orar por cada uno de los hermanos que no pudieron venir en esta tarde? Y donde quiera que estén, que Dios los bendiga, que Dios los proteja y estén todos bien. Algunos quizás de vacaciones, y como estamos en época de vacación, pues sí se resiente un poquito, ¿verdad? De repente, porque quieren ellos, algunos pues tomarse un tiempo con la familia, pero lo bonito es que disfruten lo que hagan, donde quiera que estén. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice las familias, bendice a los hogares, bendice a los hermanos que por alguna razón probablemente, Señor, no pudieron venir. Donde quiera que estén, bendícelos, guárdalos en tu mano de poder y que puedan, donde quiera que estén, recibir el beneficio de tu bendición a través de esta oración, en el nombre de Jesús. Y en esta tarde bendice la palabra de Dios para poder hacer que llegue a las vidas y a los corazones en esta tarde, en el nombre de Jesús. Así que antes de tomar su lugar, denle la mano a su hermano y siéntese. Muy qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares y vamos entonces. El perdón que nos une a Cristo. Y les decía la semana pasada al terminar mi mensaje, un pseudo, ¿cómo le pudiéramos decir? Un subtítulo que quiero que tratemos. ¿Por qué debo perdonar? Si se recuerdan, ¿verdad? Que les mencionaba esto. Que les quería hablar de la razón por la que yo debo de perdonar. Porque suele suceder que a lo mejor llegue a su mente, bueno, pero ¿por qué yo tengo que perdonar? Y la Biblia, como siempre, tiene la respuesta para cada una de esas interrogantes. Y notamos en la palabra de Dios que Jesús resumió la ley solamente en 2 mandamientos. Dijo, el que haga esto está cumpliendo con toda la ley. Dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, en otras palabras, con toda tu pasión. Y luego el otro dijo, es muy parecido. ¿Cómo dice el otro? A tu prójimo como a ti mismo. Dios, o en otras palabras, Cristo, lo estaba poniendo de la forma más simplificada para que podamos entender lo que significa el servicio a Dios. Quiero hablar de al menos las que
probablemente estemos nosotros jugando con ese tipo de perdón y en realidad, al final de cuentas, significa no perdonar. Número uno de lo que quiero decirles en esta tarde es el perdón condicional. En esta clase de perdón se le dice a la persona que hizo algo: te perdono, pero si antes haces esto o aquello, y la persona ofendida con mucho rencor en su corazón espera que el ofensor haga algo a cambio del perdón o para poder él ofrecerle el perdón. A este tipo de perdón yo le llamo el perdón condicional. O sea, sí te perdono, pero antes vas a tener que hacer algunas cositas para poder yo darte mi perdón. El perdón parcial. Estos perdonan a la mitad y le dicen al que los ofendió: déjame decirte. O sea, si la persona va y le pide perdón, le dice: bueno, está muy bien, está perfecto, pero déjame decirte que no esperes que yo olvide lo que me hiciste. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de perdón es ese? Yo no siento que sea un perdón auténtico, sino que le mencionaba al principio, estamos nosotros jugando con el perdón y realmente no estamos perdonando. A este tipo de perdón le llamamos el perdón y el perdón parcial, número 2. El número 3 le llamamos o le podemos poner de esta manera el perdón retrasado. Y los que ofrecen este tipo de perdón dicen: te perdonaré, pero no sé si mañana o la semana que entra, o a lo mejor el mes que entra, lo voy a poder hacer. Fíjese usted que eso es justamente lo que los hijos de Dios tenemos que aprender. Cuando nosotros fuimos llamados por Dios, tenemos que aprender a que este tipo de condiciones para poder perdonar no son realmente un perdón verdadero. Cuando nuestros hijos, o cuando los hijos de Dios, o cuando la familia de Dios se rehúsa a perdonar de todo corazón, como lo vamos a aprender en este día, en esta tarde, tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, lo único que estamos haciendo es dañándonos nosotros mismos. Cuando tú no eres una persona que realmente está dispuesta a perdonar, lo único que estás haciendo es dañarte a ti mismo. O sea, estamos dañándonos tú y yo, si no estamos perdonando a nuestros ofensores. Inmediatamente cuando una persona se niega a perdonar, o cuando comienza a condicionar el perdón, comienza a hundirse en la vida espiritual. Como en un pantano comienza a hundirse. Pudiéramos decir que comenzamos a hundirnos en el pantano del rencor, en el pantano de la amargura, en el pantano del odio, en el pantano del resentimiento. Y después llegas a la venganza. Y la venganza es el fruto de un rencor que se ha estado almacenando durante mucho tiempo en la vida de la persona. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos de cuidar en nuestra vida diaria, en nuestra vida en la que nos estamos desarrollando, en el ambiente espiritual que estamos creando en nuestras vidas. Tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué tenemos que aprender a perdonar? Porque no sabemos perdonar. Esa es la razón por la que tenemos que aprender. Si fuera algo que lo tuviéramos por naturaleza en nuestras vidas, no tendríamos que aprenderlo. Pero como estamos aprendiendo a obedecer a Dios, estamos aprendiendo a obedecerle, estamos aprendiendo, nos estamos entrenando en una vida nueva, en una vida distinta, en una vida diferente, entonces es
Por eso que necesitamos el entrenamiento y necesitamos este aprendizaje para poder nosotros saber los designios de Dios, para saber la voluntad de Dios, para saber lo que le agrada a Dios. Por eso es que cuando se niega este tipo de perdón, lo único que está haciendo es que su vida espiritual comience a hundirse cada vez más y más y más. La falta de perdón tiene una espiral, pero una espiral que hunde hacia abajo, como una broca. Este tipo de espiral lo único que hace es irse más abajo, a hundirse más abajo, y número uno, la ofensa, después viene el resentimiento, y el resentimiento comienza a convertirse en odio, y finalmente nace la idea envenenada de la venganza. Y eso es justamente a lo que nuestro Dios y Salvador Jesucristo no quiere que nosotros lleguemos. Dios no quiere que nosotros bajemos hasta ese nivel y no aprendamos a darnos cuenta la importancia que tiene el perdón. ¿Por qué debo de perdonar? Porque el perdón me une a Cristo. Porque el perdón tiene muchos beneficios en nuestra vida, no solamente espiritual, sino aún en nuestra vida física sobre la tierra. Porque una persona cuando odia, cuando está llena de rencores y de amarguras, los órganos del cuerpo trabajan mucho más de lo normal. ¿Sabía usted eso? Puede ser que la falta de perdón lo mantenga enfermo, lo mantenga sin salud en su cuerpo, sin salud en su vida, sin salud en su mente, sobre todas las cosas. Y por eso es que ese tipo de amarguras no solamente acarrea este tipo de situaciones en nuestra vida espiritual, sino que afecta aún nuestra vida física aquí sobre la tierra. Gloria al Señor. Por eso es que necesitamos entender que nuestro Dios no quiere que nosotros lleguemos hasta ese punto, hasta ese nivel. Dios dice de esta manera: mía es la venganza, mío es el pago. Y si dice la palabra de Dios, y si tu enemigo, al que tanto desprecias, al que tanto te ha causado tanto malestar, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tiene sed, dale de beber también. Imagínense la importancia que tiene esto. La Biblia dice: no seas vencido de lo malo, sino antes al contrario, tienes que aprender a vencer el mal haciendo el bien. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que necesitamos aprender, porque esto va contra la lógica humana, que usted vaya y le dé a su enemigo de comer. ¿Quién es capaz de, después de que haya sido perseguido, después de que haya sido ofendido, de que lo hayan abofeteado toda, y le diga: ¿quieres un taquito? ¿O quieres una sodita? ¿O un cafecito? ¿Por qué? Esa sería la pregunta. Porque si alguien me ofende y yo le respondo con ofensas, entonces la situación o el incendio se hace más grande y la llama crece. Si alguien me envía flechas y yo le respondo con flechas, ¿qué es lo que pasa? Crece el asunto en vez de pararse. Y no es fácil que cuando usted lo ofendan, no es fácil que usted se detenga, porque es contra nuestra naturaleza eso. Para poder lograrlo, decíamos, ¿qué se necesita? Entrenamiento, aprendizaje, algo que no conocemos, algo que está fuera de nuestra capacidad, de nuestro entendimiento, está fuera de nuestras posibilidades como hombres, como humanos. Por eso es que cuando somos ofendidos, si respondemos con ofensas, el asunto se pone peor. Pero si alguien me lanza flechas y no le respondo como él lo hace, como la forma en que él me insulta, como la forma en que él
me calumnia, como la forma en que él está haciéndolo, desde ese momento, esas flechas que la persona está enviándole a mi vida, el que me tiró ese tipo de ofensas, ese tipo de flechas, ese tipo de agresiones, se le va a regresar a él. Porque no hubo una respuesta de mi parte. Porque no le respondí de la misma manera. Porque este tipo de persona no puede soportar el perdón. Por eso es que una persona cuando no soporta el perdón, entonces es cuando comienza a ofender, y cuando no hay una respuesta, se le regresa todo eso. ¿Por qué no le respondo? ¿Por qué no actúo de la misma manera? A lo mejor alguien podrá decir, bueno, pues entonces voy a lucir yo como un tonto, como cara de tonto. O si alguien le dice, tienes cara de tonto, y tú que no te has visto también. Entonces ahí está una agresión contestada inmediatamente. Y cuando usted contesta la agresión, empieza a encenderse el fuego. Desde ese momento, desde el momento en que yo aprendo a responder a las agresiones, desde ese momento estoy perdiéndome la oportunidad de ser victorioso. Increíble. Desde el momento en que empiezo yo también a lanzar flechas en contra de la persona que me está enviando flechas a mí, estoy desaprovechando la oportunidad de ser victorioso. Ay Dios, qué instrucción, ¿verdad? Qué manera tan diferente es la forma en que Dios trabaja con nosotros. Y cuando esto sucede, cuando nosotros contestamos de esa manera, no solamente nos perdemos la oportunidad de ser victoriosos, sino que Dios no puede entrar en acción en nuestras vidas. No puede entrar en acción por nosotros o en nosotros. No puede Dios. Pero sin embargo, cuando perdonamos y aprendemos a dejarle a Él la justicia, no quiero que permitas que la falta de perdón te lleve a ese tipo de despeñadero espiritual y que tú te pierdas la oportunidad de dejar que Dios entre en acción cuando tú de alguna forma tienes que enfrentar estas situaciones en tu vida diaria. Yo creo que todavía estás a tiempo de poder evitarlo, si tan solamente tú te lo decides y te lo determinas en tu vida. En Colosenses capítulo 3, versículo 12 y versículo 13, viene y surge la pregunta, ¿por qué debo yo de perdonar? Dice, vestidos como escogidos de Dios, o sea, vístanse como escogidos de Dios, santos llamados de entrañas de misericordia. ¿Qué significa entrañas de misericordia? Lo que hay más profundo de nuestro ser, lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Versículo 13. Sufriendo los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere una queja del otro, de la misma manera, o sea, si tú tienes una queja de alguien, de uno contra el otro, de la misma manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. De esa misma manera háganlo ustedes, así como Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Por qué debo perdonar? Porque esta es la actitud y el carácter de nuestro Señor Jesucristo, al que estamos siguiendo, al que queremos agradar, al que queremos realmente entregarle nuestras vidas, nuestros corazones. Debo de perdonar porque esa es la actitud y el carácter de Dios. En Éxodo 34:6 dice que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que estamos nosotros haciendo. Estamos embebiéndonos de la naturaleza de Dios. Cuando usted comienza a obedecer la Biblia, a aprender lo que la Biblia enseña, usted comienza un entrenamiento en un ambiente distinto. Y la pregunta sería, si usted no ha aprendido estos principios, ¿en qué mundo cree usted que está viviendo? ¿En qué mundo cree usted que se encuentra? Pues en un mundo donde continuamente nosotros vamos a estar siendo lastimados,
de alguna manera. En un mundo donde continuamente vamos a estar sufriendo descalabros, desilusiones, persecuciones de alguna manera. Estamos en un mundo, dice la Biblia, rodeado de lobos. No estamos en Disneyland, ni en el Reino Aventura. Estamos en un mundo rodeado de lobos. ¿Por qué entonces tendremos que entender esto? Porque cuando nosotros cambiamos el ambiente de vida que estamos viviendo, vamos a poder distinguirnos en el mundo en el que nos encontramos. Porque practicar el perdón, practicar la vida cristiana no es fácil, es un entrenamiento el que tenemos que ir constantemente librando en nuestras vidas. No va a ser fácil. No solamente dice la Biblia que estamos en un mundo rodeado de lobos, sino que la Biblia dice que está, el apóstol Pedro dice que está, Pedro 5:8, que estamos lidiando con un león rugiente que está en nuestro entorno para querer destruirnos. Dice que el enemigo está en nuestro alrededor, como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir, buscando a quien se descuida, a quien en la vida cristiana que está llevando no le gusta perdonar, está cuidando que usted no aprenda a perdonar para destruirlo, para comérselo, para destruirle su vida. Y no podemos evitar, decía, ser lastimados. Y probablemente comencemos a pensar, y me hicieron esto, y me hicieron lo otro, y dijeron esto de mí. Y no puedo estar yo guardando todo eso en mi corazón, porque me va a impedir avanzar en la vida cristiana. Me va a impedir entrar en un verdadero conocimiento de la luz, del poder de Dios en nuestras vidas. Me va a impedir crecer en nuestra vida espiritual. Por eso es que no debo de guardar todo eso en mi corazón, porque se va a convertir un peso en nuestra vida que me va a impedir correr con paciencia la carrera que yo tengo por delante. Si nosotros nos cargamos de todas esas cosas, si empezamos a hacer memoria de todo lo que nos han ofendido, de todo lo que nos ha pasado en la vida, se va a convertir en un peso que nos va a impedir seguir creciendo en el ambiente espiritual que estamos desarrollando por su Espíritu en nosotros. ¿Por qué debo perdonar? Porque es el carácter de Cristo. ¿Por qué debo perdonar? Porque es un mandamiento de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 21, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Por eso le digo que es un mandamiento el perdón. Mas cualquiera que matare será culpado de juicio, dijo el Señor Jesucristo. Y en el versículo 22 encontramos la respuesta más específica a esto. En el capítulo 5, versículo 22 del libro de Mateo. Mas yo les digo que cualquiera, escuche bien esto, que cualquiera que se enoje locamente con su hermano será culpado de juicio. Y cualquiera que le dijere raca a su hermano será culpado de consejo. Y cualquiera que le dijere fato será culpado del infierno de fuego. Eso quiere decir que entonces el perdón se convierte realmente en un mandamiento para nuestras vidas. En un mandamiento para nosotros, para los que queremos servir a Dios. Y en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice de esta manera: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. Perdonamos porque nosotros también ya fuimos perdonados. Perdonamos porque alguien nos perdonó a nosotros. ¿Se recuerdan de la parábola que leíamos la semana pasada? Hay alguien que nos perdonó mucho más de lo que nosotros podemos perdonar a alguien.
¿Por qué? Porque el perdón de Cristo no solamente nos dio la libertad, sino que nos sacó del mundo en que nos encontrábamos. Y dice la Biblia que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Imagínese usted, para poder hacer ese traslado del ambiente de vida en el que antes estábamos, fue necesario un perdón glorioso que solamente lo puede hacer Dios. Que solamente Cristo lo puede hacer. Y si Él nos perdonó tanto, ¿por qué no perdonar cosas y ofensas menores que pueden suceder en nuestro diario vivir entre nosotros? En el capítulo 6 de Lucas, versículo 37, dice que si tú juzgas a alguien, tú también vas a ser juzgado. Y si tú condenas a alguien, tú también vas a ser condenado. Y si perdonas, ¿qué? Vas a ser tú también perdonado. O sea, si yo perdono, ¿qué sucede? También yo voy a recibir perdón. Pero si no perdonas, entonces tampoco tú vas a poder recibir perdón. Exactamente sucedió eso con la parábola que leíamos la semana pasada. A esta persona se le perdonó una deuda incalculable y sin embargo fue con alguien que le debía una mínima cantidad y estaba exigiéndole, estaba de exigente y óigame bien, yéndose a un extremo sin saber lo que es el perdón. Si nosotros no aprendemos a perdonar, entonces tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Gloria al Señor. Número 3. ¿Por qué debo perdonar? Porque se pierde el compañerismo entre nosotros. ¿Verdad que sí? ¿O usted sigue tan contento como si nada pasara cuando alguien le ofende? ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí se pierde el compañerismo? Porque se pierde el compañerismo, se pierde el amor entre los hermanos si no nos perdonamos. Y cuando no hay ese perdón, no solamente afecta su vida, sino que afecta también a la iglesia de Dios. También afecta el ambiente de la alabanza. También afecta el ambiente de la adoración que queremos avivar aquí en el altar de Dios. Dios retira su bendición cuando no estamos en comunión. Amén. Y yo no quiero que eso suceda entre nosotros. No vas a poder alabar a Dios porque hay algo que te lo impide. No vas a poder adorar a Dios porque hay algo que te lo está impidiendo, algo que no te permite darle esa adoración a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que traes dentro de tu alma espiritual, y cuando eso lo traes dentro de tu vida, eso te roba la bendición, te roba la felicidad. Vives amargado, vives triste, vives enfermo y no puedes disfrutar de lo que es el ambiente del Espíritu Santo en tu vida diaria. Amén. En Hebreos 10:24 la Biblia nos enseña que necesitamos la comunión de entre los hermanos y nos incita a que nos provoquemos entre nosotros al amor y a las buenas obras entre nosotros. En otras palabras, Dios quiere que provoquemos eso en nuestras vidas. Dios quiere que nos provoquemos al amor y a las buenas obras entre nosotros. Dios quiere que nos incitemos los unos a los otros a que exista ese tipo de ambiente entre nosotros como hijos de Dios. Porque cuando tú pierdes la comunión y te apartas de la unidad, te vas a convertir en una persona más vulnerable a los dardos del enemigo. Cuando se rompe la unidad entre la iglesia, tú te haces más vulnerable. Estás más desprotegido. Estás peleando solo. No tienes la capacidad de trabajar en equipo, ni de pedir la ayuda que necesites para poder seguir adelante. Por eso es que el perdonar o el no perdonar, perdón, te convierte en una persona hipócrita cuando adoras a Dios. Gloria a Dios. Si esto es así, no somos dignos de adorar. Le dice Mateo 5:23.
Y versículo 24, algo muy importante que quiero que ustedes escuchen. Porque si tú vienes al altar a traerle a Dios adoración, si vienes al altar a traerle a Dios alabanza y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra alguien, fíjese bien la diferencia, sino que te acuerdas que alguien te dijo algo que te ofendió. Ya no digamos si fuiste el ofensor, ese debería hasta correr para arreglar este asunto. Pero dice, si te acuerdas que alguien te hizo algo, dice el versículo 24, levántate del altar, no ofrezcas nada, deja aquí tu presente. No creas que porque vienes a ofrecerle presente a Dios, ya Dios va a decir, venga para acá. No. ¿Cuál es el paso que hay que hacer? Deja allí tu presente y ve, habla con tu hermano, amístate con él. Y entonces cuando ya te amistes con él, cuando hagas las paces, cuando vayas y le digas, hermano, te perdono por haberme ofendido. No hay problema, yo quiero ofrecerle a Dios lo mejor de mi vida. Entonces, si la persona te dice, muy bien hermano, no hay problema, vete a ofrecerle un presente a Dios a su altar. Entonces, vente y allí es donde Dios va a recibir tu presente. Esa es la razón por la que afecta a la iglesia también cuando existe ese tipo de desunión entre nosotros. Por eso tenemos que aprender que tenemos que dejar aquí el presente. Primero reconciliación y después adoración. Primero reconciliación, después adoración. No al revés. No diga, yo primero voy a adorar y después voy y pido perdón. No. Porque va a lucir como un hipócrita delante de Dios. Ay Dios. ¿Por qué debo perdonar? ¿Sabe por qué debo perdonar? Porque el no perdonar es usurpar la autoridad de Dios. Esto es cuando tomas el juicio en tus propias manos. Cuando le arrebatas la espada a Dios y comienzas tú por tu propia cuenta a hacer las cosas. En el capítulo 50 del libro de Génesis tenemos un ejemplo muy grande, podríamos decir el primero de los ejemplos más grandes en la Biblia, de un hombre llamado José. Imagínese usted que sus hermanos lo saquen a usted de su casa a la edad de unos 16, 17 años de edad, por envidia, porque no soportan que sea el preferido de su padre, y que le pasen por ahí unos mercadores, unos vendedores, esos que van al mercado, esos que van a Tepito, y le digan, te lo vendo, para que lo vendas ahí. Perdón por la ilustración, pero es más o menos lo que pasó con José. Y que te lleven no solamente a Tepito, sino que te lleven lejos de otro país, al que tú no conoces, a donde ni siquiera entiendes el lenguaje de ese país, y que ni siquiera entiendas el sistema de vida que existe en ese país. Porque dice la Biblia que fue vendido por sus hermanos, y al llegar a Egipto, después de haber sido vendido por sus hermanos, comienza a trabajar con el capitán de la guardia presidencial, con Potifar. Y como Potifar, fíjese bien, después de haber sido vendido por sus hermanos, después de haber sufrido envidias, persecuciones dentro de su propia familia, fue vendido, ahora está en Egipto como un esclavo, trabajando en la casa de Potifar. Y para añadirle un poquito más a esto, como Potifar salía de negocios, tenía sus negocios que tenía que salir fuera de Egipto, que tenía que visitar diferentes países probablemente, y es muy probable que hasta durara semanas fuera de Egipto.
Y dejaba, imagínense, dejaba a su mujer sola, Potifar. Y por lo que notamos de la vida de esta mujer, esposa de Potifar, era como media ninfómana. Le llamaban la leona de Egipto. Y aprovechando la oportunidad, comenzó a molestar a José. Imagínese usted, podríamos decir, para añadirle un poquito a lo que le estaba sucediendo a la vida de José. José dijo: yo no voy a discutir contigo. Yo no tengo por qué negociar nada contigo. Ni siquiera le dio la oportunidad de ceder un poquito. Y la Biblia dice que se echó a correr porque no quería pecar contra Dios. Sin embargo, como esta persona se sintió despechada, se sintió que la había humillado, lo acusó injustamente y fue encarcelado por 2 años. Por 2 años fue encarcelado. Imagínese usted, vendido por sus hermanos, se convirtió en un esclavo, era mal entendido, era calumniado. Ahora estaba en una prisión, siendo acusado de algo que él no hizo, siendo inocente, siendo realmente una persona que nunca había cometido ningún daño. Al estar en la prisión, buscó la manera de tener un tipo de fórmula de conexión para poder salir de ahí. Se encontró con 2 personas que trabajaban en el palacio y trató de alguna forma de buscar la forma de liberarse de esa prisión. Sin embargo, se mantenía firme a Dios. Él, todo lo que le sucedía, sentía que era Dios el que lo estaba entrenando para poder hacerlo crecer, para llevarlo a niveles más grandes de conocimiento, de comunión y de intimidad con Dios. Qué extraño, qué extraño, cómo trabaja Dios. Sin embargo, con todo lo que había pasado, él nunca se quejó contra Dios y él mantuvo una perspectiva dentro de él. Dios tiene un plan para mi vida. Por eso el que tiene esa perspectiva en lo más profundo de su corazón no le hace caso a las situaciones que tiene que enfrentar en su vida diaria. Siempre hay una perspectiva, mantenerla dentro y decir: pase lo que pase, Dios tiene un plan para mi vida y todo va a ser en el tiempo de Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Porque Dios lo estaba preparando. Imagínese usted, estar 2 años en cárcel era porque Dios estaba preparando algo especial para él. A los 2 años lo saca Dios ya listo, ya preparado, no solamente para salir libre de la prisión en que se encontraba, sino para ponerlo como gobernador de Egipto. Gloria a Dios. Como gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque él no quiso tomar la justicia en sus propias manos. Porque él no quiso hacerlo por su propia cuenta. Y eso es justamente para que Dios nos está preparando. ¿Para qué nos está preparando Dios? ¿Nunca se ha preguntado? Nos está preparando para gobernar. Para eso nos está preparando. Estamos en el campo del entrenamiento. Estamos en el lugar indicado, estamos siendo preparados para gobernar. Dice la Biblia que nos va a poner en lugares donde Dios va a ordenar, donde Dios va a gobernar y nosotros vamos a gobernar juntamente con Él. Por eso nos está preparando para meternos a ese gobierno celestial al que Él nos va a llevar. Pero antes nos está preparando. Eventualmente José tuvo la oportunidad de vengarse y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Yo creo que le sobraban oportunidades. Le sobraba, pudiéramos decir, le sobraban evidencias,
le sobraba la razón para quejarse, para vengarse. ¿Y cómo es que Dios todo lo que hizo con él, al final de cuentas puso todo bajo su mando, y con la oportunidad de solamente dar una orden y vengarse de todos los que le hicieron daño? Y no lo hizo. No lo hizo. Hasta sus hermanos los tuvo enfrente de él, eventualmente. Los tenía frente a él. Él podía ordenar, acaben con ellos, solamente con dar una orden. Pero ¿qué es lo que pasó? Que él no permitió que la amargura, que el resentimiento, que el odio se atesorara en su corazón, porque era completamente libre de ese veneno que destruye tantos hogares, tantas familias, tantas comunidades. Él se determinó y dijo: yo no voy a permitir que ninguna amargura, que ningún rencor, que ningún resentimiento, que aunque les tenga coraje y el hecho de que me hayan hecho lo que me hayan hecho, yo no voy a permitir que eso se atesore en mi corazón. E inmediatamente la actitud de él fue: te suelto y te perdono, porque quiero seguir creciendo. Escúchelo muy bien en esta tarde. Dígale: te suelto y te perdono porque yo quiero seguir creciendo. No quiero estancarme, no quiero hundirme. No quiero que mi vida se destruya con amargura y con resentimiento y con rencor. ¿Por qué? Porque la amargura, el resentimiento, el rencor son una ligadura invisible. Cuando una persona no perdona a otra, fíjese lo que sucede cuando esto pasa. Este me lastimó a mí y yo tengo rencor contra él. El rencor y la amargura me unen a él, me hacen una ligadura invisible espiritual entre la persona a la que me hizo algo y a la persona que hizo al que recibió la ofensa. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa ligadura que existe, a donde quiera que vaya, usted la va a llevar. A donde quiera que usted vaya, lo va a traer con usted. Si se va a Hawái de vacaciones, ahí lo va a llevar a su lado. O si se va a Cancún o a Miami, donde se vaya, va a ir el invitado con usted, a su lado, ahí, con todo pagado gratis. ¿Por qué? Porque lo traigo conmigo. Está usted ligado a esa persona, pero cuando tú lo perdonas, cortas esa ligadura, lo sueltas, entonces eres libre. Eres completamente libre y te desligas de él. Ahora sí, vete de vacaciones, tranquilo y a gusto, y solito. Por eso es tan importante entender estos principios que la Biblia nos enseña. En Hebreos capítulo 12, versículos 14 y versículo 15, quiero acabar con estas palabras. Aquí está la importancia de lo que significa ser libre. Dice la Biblia: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie va a poder ver al Señor. Gloria a Dios. Versículo 15. Mira bien, escuche bien, o sea, ponte listo, mira muy bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, y que brotando, o sea, el broto es más difícil cortarlo, que brotando, o sea, cuando empiece a brotar es más fácil que cuando se convierte en un tronco. En cuanto empiece a brotar, tú empiezas a cortar. El que es inteligente y el que es sabio corta inmediatamente cuando es todavía, ¿qué decía? Cuando es todavía una raíz. Porque si se deja que se haga un tronco, ya no lo va a arrancar ni con una caterpillar. Pero sin embargo, deja que cuando comience a brotar esa raíz de amargura, les impida a ustedes el crecimiento. Y no solamente les va a impedir el crecimiento, sino que vas a sentarte con la comadre, a echarte un cafecito y a contaminar a otros. Y echa a perder el café. Por eso tiene usted que aprender que cuando usted se deja contaminar con raíces de amargura, si usted las alimenta y las hace crecer, usted va a comenzar a decírselo a otros. ¿Te fijaste lo que sí, la miré lo que hizo, qué tremendo, yo no haría eso, yo no lo haría? Entonces ahí viene la crítica, ahí viene precisamente la contaminación hacia otros.
Y luego, si al que recibe la contaminación está dispuesto, para las orejas, luego dice, eso me gusta, ráscale al oído. Échale más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se deja contaminar. ¿Alguien de ustedes se ha identificado con este mensaje en esta tarde? Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde. Pónganse de pie. Estamos aprendiendo la razón por la que debemos de perdonar. Perdonar nos conviene. Nos conviene, inevitablemente. Nos conviene para crear un buen ambiente, para que cuando alguien venga a este lugar, vea que aquí hay unidad y que hay amor de Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos une y quieran ser como nosotros. ¿Verdad qué bonito es que yo quiero ser como tú? Quiero ser como tú diriges tu vida. Me gusta cómo vives con tu familia. Me gusta cómo vives con tu esposa. Me gusta la relación que tienes con tus hijos. Imagínense que alguien diga eso de usted. ¿Por qué se logra eso? Se logra porque es Dios el que trabaja en nosotros. No somos nosotros, es la unidad de Dios. El perdón, la falta de perdón es la que puede traer todo lo contrario a nuestras vidas. Pero hemos aprendido a perdonar. Amén. Estamos aprendiendo. Porque para perdonar se necesita aprender. Para odiar no necesita, usted ya lo trae ahí. Usted nace con esa naturaleza. Pero para entrenarse en el perdón, ahí sí que tiene que luchar en su vida diaria. Vamos a hacer una oración.